bendiga. Estoy muy contenta de poder volver a estar contigo y sobre todo de poder compartir un tema que es muy importante en todo lo que estamos nosotros aprendiendo en relación a las culturas y cómo llevar el mensaje del Evangelio a otras naciones. Una de las cosas que tenemos que ver es el origen de cómo es que se hacen las culturas, cómo es el origen de qué es lo que cada cultura puede tener y permearse para poder saber cómo llevar el Evangelio mejor. Para esto, primeramente, quiero que oremos para que sea el Señor bendiciendo este tiempo. Oremos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias porque se trata de ti, se trata de llevar tu evangelio a las naciones por los cuales Jesús dio su vida, Señor, y el anhelo es que precisamente Jesús sea luz, Señor, entre cada una de las culturas y de las personas que aún no te conocen. Bendice este tiempo, Señor, ábrenos los ojos del entendimiento, llénanos de sabiduría espiritual, Señor, que podamos saber con todos los santos la herencia preciosa que tenemos en ti, y el poder que mora en nuestra vida a través de tu Santo Espíritu, el mismo que levantó a Jesús de los muertos. Señor, glorifícate en este tiempo y cumple tu propósito, porque es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Cuando nosotros empezamos a ver la Biblia, vemos que había una relación ahí en el Génesis, en el cual Adán y Eva caminaban con el Señor, tenían comunicación, tenían todo lo que necesitaban para seguir adelante. Pero como todos sabemos, precisamente hubo una desobediencia por parte de ellos. Y esta desobediencia pues trajo como resultado pues el pecado, y todos sabemos eso. Pero aquí algo importante que tenemos que ver, que cuando entra el pecado, hay tres áreas en las cuales es afectado, porque toda rebelión tiene consecuencias. Y aquí vemos que una de las cosas es que Adán y Eva lo primero que experimentaron fue vergüenza. Vergüenza porque estaban desnudos y ellos deseaban cubrirse. Es decir, de repente tuvieron ese conocimiento y les dio vergüenza. Entonces hubo vergüenza, hubo miedo. Hubo miedo porque corrieron a esconderse de Dios y estaban desesperados realmente de escapar de la mirada de Dios. Entonces hubo vergüenza, hubo miedo, pero también experimentaron la culpa al saber que a los ojos de Dios habían pasado de inocentes a culpables. Entonces aquí vemos que con el pecado entraron estas tres cosas. Entró la vergüenza, entró el miedo y entró la culpa. Entonces, como todos sabemos, precisamente ese es el inicio de cómo los seres humanos se seguían reproduciendo y seguían adelante, pero la misma escritura nos dice que en Génesis 6, que el problema estaba centrado en el corazón y en los pensamientos de los hombres. Ahí es donde ellos maquinaban el mal. Entonces, sabemos que para la misericordia de Dios, lo que él hizo, él escogió precisamente ahí a Noé, le dio instrucciones, le dijo qué debería de hacer, él le creyó a Dios, empezó a hacer todas las cosas. Y vemos ahí en Génesis 9 que Dios lo bendijo porque obedeció, lo bendijo y le dijo, multiplícate, multiplicaos, fructificaos y llenad toda la faz de la tierra. Y se lo repitió tanto en el 9.1 como en el 9.7, le dijo, haz todo esto. Llena la faz de la tierra, nunca más voy a destruir la tierra a través de un diluvio, hizo su pacto a través del arco iris, y eso fue en Génesis 9, pero vemos en Génesis 11 que la escritura dice que había una misma lengua, una sola lengua, unas mismas costumbres, y ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre no le creyó a Dios, Dios dijo, nunca más voy a volver a destruir por agua, y los estudiosos de las escrituras dicen que los materiales con los cuales estaban construyendo la Torre de Babel era precisamente para poder protegerse en caso de que hubiera una inundación. Cuando Dios dijo, nunca más voy a hacer una inundación. Dios dijo, váyanse y extiéndanse, dispérsense por toda la faz de la tierra. Y la misma escritura dice que ahí en Génesis 11 ellos dicen, y construyamos una gran torre y un gran nombre
en caso de que fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, el hombre en la condición de su corazón de rebelión no le creyó a Dios y, sin embargo, no hizo lo que le había dicho, que se esparciera sobre la faz de la tierra. Y en su misericordia, ahí vemos cómo Dios dice que descendió, se dio cuenta, estos empezaron a hacer la obra, no hay nada que los pare de hacer. Dice, muy bien, confundamos su lengua. Había una sola lengua, recuerden ahí en Génesis 11. Dice, confundamos su lengua y esparcémoslos sobre toda la faz de la tierra. Es decir, él ya le había dicho al ser humano qué hacer, no lo obedeció y entonces el Señor dijo, aquí vamos a ponerles diferentes lenguas, los vamos a esparcir sobre la faz de toda la tierra. Y ahí es donde nos damos cuenta en el Génesis 11, que es el origen de que Dios es el autor de todas las lenguas que hay en el mundo. ¿Y qué sucede cuando de repente la gente está ahí en la Torre de Babel y empieza a oír otras lenguas que no conoce? La tendencia es, tú te vas a juntar con aquellos que hablan tu mismo idioma para poderte comunicar. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a agrupar las personas por el idioma. Y a poderse agrupar por el idioma, entonces, entre ellos mismos empiezan a crear costumbres, tradiciones que los hacen que precisamente eso es una cultura. La cultura es el conjunto de costumbres, de creencias, de valores, con una cosmovisión acerca del origen, del destino, que une a las personas y el idioma es parte de ello. Entonces, ¿qué sucede? Son esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y vemos cómo desde el Génesis Dios siempre está viendo cómo seguir alcanzando a la gente a través del conocimiento de Él, de su amor, de su propósito. Y lo vemos desde que llama a Abraham en el Génesis 12, después de que él esparce a toda la gente en la faz de la tierra y va cumpliendo su propósito a través de Abraham, de Isaac, de Jacob. Les dice una y otra vez, yo te bendeciré, vas a ser bendición, y también les dice que su descendencia será bendecida, pero también les reafirma, y tu simiente bendecirá a las naciones. Y cuando vemos en la escritura, simiente ahí en Gálatas 3, dice que a Abraham se le hizo una promesa y no era a las simientes como si hablase de muchos, sino a su simiente, que es Cristo Jesús. Y ahí en Gálatas 3 también dice que nosotros tenemos la misma promesa de Abraham, que nos va a bendecir, pero para que seamos de bendición. Entonces, todo esto es para que nosotros entendamos que cuando cuando Dios decide confundir las lenguas y esparcirlas sobre la faz de toda la tierra, Él ya tenía planeado también que Él iba a alcanzar a través de la simiente de Cristo Jesús a todas esas naciones. Ahora, cuando el Señor Jesucristo viene y nace, es el cumplimiento de la promesa que Dios había dado, que de hecho desde el Génesis 3:15, cuando entra el pecado, Él dijo, o sea, maldijo a la serpiente y le dijo que iba a llegar el momento en el que la simiente de mujer, él iba a ser herido en el calcañar, en los talones, pero que él iba a vencer en la cabeza. Es decir, toda la escritura nos habla de Jesucristo. Ahora, llega Jesucristo, Dios mismo, que se encarna, viene a habitar entre nosotros. Y es de Él, de Jesús, de que tenemos que aprender cómo es que las áreas que entraron con el pecado, de la vergüenza, de la culpa, del temor, el Evangelio tiene la dimensión de poder redimir todas esas áreas a través de cada cultura en la cual el Evangelio tiene que llegar. Entonces, cuando vemos al Señor Jesucristo mostrando a sus discípulos y mostrándonos a nosotros cómo llevar su Evangelio, tenemos que ver que el conocimiento de la cultura era parte de la enseñanza que él hacía. Recuerden, la cultura es el conjunto de costumbres,
de valores, de creencias, y en el centro es la cosmovisión, es qué es lo que la gente dice, cuál es mi origen, cuál es mi propósito en esta vida, cuál es mi destino.